All right. Pues, ¿cómo estamos todos? Pues bien, bendecidos. Yeah. Feliz Día del Padre, todos los que tengan hijos, los papás. Dios me los bendiga mucho. Tenemos algunos anuncios por hacer hoy. Los servicios básicos que tenemos los domingos a la 1 de la tarde, los martes con las mujeres por Zoom, con nuestra hermana Reina Ortiz. El miércoles tenemos el estudio bíblico. Toda una bendición, guys. La verdad que hagan el tiempo por estar aquí los miércoles estudiando la escritura. Empezamos de Génesis, estamos en Jueces ahorita. Tremendísimo, tremendísimo. Una cosa bien, bien tremenda. Hagan el esfuerzo de venir y participar. Y créanme, hay una de las cosas que me voy a tener tantito ahí, una de las cosas que hemos aprendido en las reuniones que tenemos durante la semana es de que no solamente venga con el pensamiento de apoyar, sino también más bien con el pensamiento de que el más beneficiado es usted, porque es alimento espiritual, es lo que su espíritu, su alma necesita para crecer. Ok, los sábados con los varones tenemos estudio a las 8, los que quieran participar o necesiten más información, comuníquense conmigo. Tenemos pues el estudio bíblico, ¿no? Como lo decíamos ahorita, visitación en los hogares, una bendición tremenda. Este lunes vamos a estar en casa, en mi casa, Raúl y Carolina. Por favor, los que quieran involucrarse más en esto, háganoslo saber. Comenzamos un estudio acerca de lo que es el fundamento bíblico, la base cristiana, lo primero que debe saber todo cristiano. Si necesitan más información, conmigo, con mi esposa, háganoslo saber. Ha sido de gran bendición. De hecho, el jueves pasado estuvimos en casa de ella, es americana, amiga de nuestra hermana Grace, y fue una bendición. Un poco extraño porque es la primera vez que lo hacemos así en inglés, español. Yo estaba en español y el hermano Carlos me ayudaba a traducir y fue un poquito medio enredoso el asunto ahí, ve, en el problema de traducción ahí, ve, pero pues gloria a Dios, ¿no? Que tuvimos un buen tiempo. Amén. Pudimos orar por una vecina de ella que tiene cáncer y parece ser que le queda poco tiempo de vida, ya la tienen en hospice, así que pudimos orar por ella y pues esperando que Dios haga el milagro, o por lo menos como dice ella la hermana ahí, porque dice la hermana, dice, que conozca al Señor, dice, que pueda abrir su corazón a Dios. Amén. Y luego tenemos el Youth Summer Camp. Tendrá lugar el 15 al 17 de julio en el campamento Menlo Pine en Prescott. El costo es de $175 si se paga antes del 29 de junio o $225 después. Regístrese en línea o en el vestíbulo, y si necesita más información, hay un correo electrónico en sus boletines ahí. Summer Kids Camp comienza mañana lunes, aquí va a ser ese, del lunes 20 al jueves 24 de junio, de las 9 de la mañana al mediodía. Tendremos una mesa de registración hoy en el vestíbulo. Para más información puedes enviar un email. También ahí están los correos electrónicos de dos hermanos para obtener más información. Servicio de bautismo se llevará a cabo el próximo domingo 26 de junio durante el servicio. Si desea dar este paso vital en su caminar por la fe, diríjase directamente con Pastor Joe. Okay, los que estén interesados en hacerlo. Viaje misionero a Guadalajara, si gustas donar para nuestro viaje misionero a Guadalajara, por favor, de anotar en los sobres que es destinado especialmente para Misión Guadalajara. Lo hemos estado repitiendo durante ya algún tiempo. Cerciórese que diga, porque probablemente va a ir a una misión, pero no va a ser, necesita especificar que es para Guadalajara. Ok, bien importante eso, guys. Y luego, amor y respeto.
Yo no sé cuántas parejas se han bendecido con esto. Es una tremenda bendición poder compartir, ver que no eres el único que le teme a su esposa. Ve, se siente bien. No se me haga el valiente, hermano, aquí, ve, no se me haga el valiente. Yo sé que está seguro aquí en la casa de Dios, pero cuando sale es el problema, ve. Se llevarán a cabo este sábado 25 de junio, volvemos otra vez con las reuniones con nuestro hermano Noel y Katy, y las siguientes fechas será el sábado 23 de julio y sábado 27 de agosto. Si gusta abrir tu hogar y está abierta la posibilidad de que diga, sabe que no puedo ir por esto, por aquello, por el otro, puede abrir su hogar para que vayamos y tengamos el servicio de parejas en su casa. Es una bendición tremenda y tenemos 3 fechas ya para que las vaya poniendo en su calendario, por favor. Si necesita más información con nuestro hermano Noel y Katy Cruz, por favor. Amén. Y son todos los anuncios que tenemos hoy. Recuerden, mañana tenemos la reunión en nuestro hogar, ¿ok? Para que estén al pendientes de eso. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Ya estoy con mi agua, ya saben que yo tomo mucha agua. Qué bueno tenerlos hoy, el Día del Padre. Muchas personas pues hacen celebración, ¿no? Pero qué bueno tenerlos aquí. Vamos a los niños, ¿verdad? Los niños, por favor. Los jóvenes se quedan conmigo hoy. Los jóvenes se quedan conmigo aquí hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a hablar de algo muy importante hoy. Les voy a pedir que estén atentos y pongan mucha atención al mensaje de hoy. Algo que el Señor me dio hace muchas semanas atrás. El hermano Raúl habló de algo muy básico, muy importante en nuestra vida, como es el Espíritu Santo y la fe, ¿verdad? Y estudiamos que la fe es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Estudiamos eso. Y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y vamos a hablar un tema que me costó poderlo sacar. Y a pesar de que hay estudios, muchos estudios acerca de eso, pero hay pocas prédicas acerca de esto. Y estuve buscando para agarrar un poquito más de conocimiento y tener la mente un poquito más abierta a esto. Así que estemos muy atentos porque lo que vamos a estudiar hoy es la base de nuestra relación con Dios, la base de la vida cristiana, y lo que vamos a hablar hoy de eso depende nuestra humanidad. Nosotros sin esto no estaríamos aquí hoy, no estaremos aquí hoy. Pero para hablar, antes de hablar de eso, y yo le puse como título, fuimos comprados. Vamos a hablar de el sacrificio de Jesucristo, lo que simboliza que Él haya derramado su sangre por nosotros y su resurrección. Qué mejor tema en el Día del Padre de hablar del amor que tuvo Dios para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar de algo que es de muy poca prédica hoy en día, y es del pecado. Y vamos a hablar de por qué es importante que usted no ignore el pecado y cómo Jesucristo nos ha transformado, ¿verdad? No se trata solo de hoy en día. Usted va a encontrar prédica de que Dios es amor y sigue tu vida normal, Dios te ama, te va a perdonar, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el pecado lleva a una consecuencia, no solamente aquí en nuestras vidas, en este mundo, lleva a una consecuencia eterna, ¿ok? Lleva a una consecuencia eterna. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a orar primero y después vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Está bien? Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por estar celebrando el Día del Padre. Bendice a aquellos que son papás, Señor. Gracias por tu palabra, por tus alabanzas, por los que están aquí, los que nos están escuchando, Señor. Bendice este mensaje, Señor, que tu Espíritu sea el que nos hable, que tu Espíritu sea el que nos enseñe, Señor. Que nada, Señor, salga de aquí que no sea hecho de hombre, Señor, sino que sea creado por tu palabra, Señor.
y que sea hecha, Señor, en tu palabra, Señor. Bendícenos, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 16 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 25. Esta va a ser nuestra base del el mensaje de hoy. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros, por qué Jesucristo tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que morir por nosotros? Nuevamente, hoy en día solo se quiere hablar de que nosotros podemos seguir nuestras vidas y que Dios es amor. Puedo ir a la iglesia, puedo seguir congregándome, pero ¿qué pasa cuando yo me voy de la iglesia y mi vida sigue normal, sigue a mi criterio? Estoy cumpliendo, voy a la iglesia, participo con los jóvenes, participo en lo que me toca participar, pero ¿qué pasa si nosotros no dejamos nuestra naturaleza, que es el pecado, fuera? Y vamos a hablar un poquito de lo que es el pecado, ¿verdad? Sabemos que el pecado nos separa de Dios, ¿correcto? Hemos necesitado de Dios porque el pecado nos ha separado de Dios. Vámonos a Romanos 3:23, y esto es un versículo que tal vez el hermano lo vive enseñando mucho. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón. Entonces está claro, no hay una persona santa, no existe. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un punto, ¿no? No es por mis obras, no es porque yo soy bueno, no es porque yo voy a la iglesia. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces sabemos que estamos separados. Primera de Corintios 15:56. Primera de Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado. So, vamos a dirigir esto un poquito, ¿no? Vamos ¿cómo se dice? Digest, digerir, gracias. Vamos a digerir esto un poquito. Primero, todos somos pecadores, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Romanos 3:23. Punto número 2. ¿Cuál es el resultado del pecado? El aguijón de la muerte, dice, es el pecado. El pecado. Primera de Corintios 15:56. Entonces, todos somos pecadores y el pecado nos va a llevar a la muerte. ¿Okay? Recordemos eso. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Nuevamente Efesios 2:1 nos confirma, somos pecadores y estábamos muertos. Si nosotros seguimos pecando, estamos muertos. Estamos como la iglesia en Sardis de Apocalipsis 3, que dice, pareces que tienes luz, pero estás muerta. O pareces que estás vivas, pero estás muerta. Entonces, sin el pecado a nosotros nos hace estar en vida en este mundo, pero muertos espiritualmente. Nosotros solo nos espera la muerte si nosotros no tomamos serio el pecado, ¿verdad? Así que no es solamente Dios es todo amor, Dios me perdona. Hay algo muy clave aquí. Yo primero tengo que reconocer que yo soy pecador y tomamos esto en serio. Tenemos que tomarlo esto en serio. ¿Saben por qué? De eso depende su vida, tanto eterna como su vida terrenal. Su vida terrenal, porque todo va a ser pasajero, todo es pasajero. Pero su vida eterna, si usted no admite que es pecador y necesita de Dios, lo peor que le puede pasar es morir sin Cristo. Amén. Así que vamos también, dice la Biblia acá, nos aclara, ¿verdad? Que estábamos muertos, dice, Él nos dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecado. En Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, vamos a empezar desde el principio. Somos pecadores, la Biblia nos enseña que somos pecadores, por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Punto número 1. 2, el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Entonces estamos separados de Dios, estamos destituidos de su gloria, estamos muertos, aunque estamos en vida en este mundo. Punto número 3, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del pecado antes de hablar de lo que hizo Jesucristo en nuestra vida? Porque es lo primero que nosotros debemos de reconocer. No engañarnos a nosotros diciendo Dios es todo amor, puedo venir a la iglesia, puedo congregarme, pero no tener ningún cambio en mi vida y decir, puedo seguir mi vida porque Dios me ama de todas maneras. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Amén. No basta ser bueno. Vamos a mirar Santiago 4:17. Santiago 4:17 creo que nos va a hablar más cerca a aquellos que somos cristianos, ¿verdad? Aquellos que somos cristianos y sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuevamente, no se trata, es que no necesito ir a la iglesia o no necesito, nomás vivo mi vida, soy bueno, ayudo a las personas, ayudo cuando puedo, tengo, no sé, en África tengo apoyo a los niños, estoy así. Dice no solo eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Así que ya sabemos entonces que el pecado nos separa de Dios. El pecado, bajo el pecado estamos muertos, bajo el pecado estamos condenados, ¿verdad? Y bajo el pecado, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. ¿Okay? Es muy importante que nosotros tengamos esto y lo podamos comprender. ¿Okay? Es importante, porque de esto depende nuestra vida eterna, de esto depende. Amén. Entonces, quiero regresar, ahora que sabemos, ¿verdad?, que somos pecadores, ahora sabemos que el pecado me lleva a la muerte. Hay 5 puntos que yo quiero sacar de Primera de Pedro, ¿verdad? Y el primer punto está
en la palabra rescatados. Creo que en alguna de sus Biblias dice, no sé, alguna de sus Biblias, ayúdeme, ¿qué dice alguna de sus Biblias? No sé si dice redimidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice rescatado. Leí una versión donde decía redimidos. Viene siendo lo mismo, ¿no? Viene siendo casi lo mismo. Entonces, uno de los primeros puntos, que por qué Jesucristo tuvo que morir y derramar su sangre, dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no con cosas, dice, como el oro o el plata. Nosotros, Dios nos ha redimido, nos ha rescatado por medio de su sangre, ¿verdad? En la cruz del Calvario. No con algo que es corruptible, dice, como el oro y la plata. Así que tengamos eso en mente, ¿no? Fuimos rescatados o redimidos, que viene siendo el significado rescatado, redimido. La palabra redimidos significa rescatar de algo, o salvar de algo, o sacar de algo. Entonces, viene siendo lo mismo. Hemos sido rescatados por medio de la gracia. Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, lo primero que habla primero de Pedro es que hemos sido rescatados por medio de su sacrificio. Segundo punto que quiero sacar de esto es la palabra purificado, y está en el versículo 22, donde dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. Palabra importante, purificado. El sacrificio de Jesucristo nos rescata, nos purifica. Primera de Juan 3:2, Primera de Juan 3:2 y el 3, versículo 2 y 3 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Dios nos purifica. También dice en Tito 2:14, dice, Él se entregó por nosotros, primera de Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, sus sacrificios nos rescata, nos purifica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos bien? Aquí encontramos las dos cosas, ¿no? En primera de Tito encontramos, en Tito encontramos que Él nos rescata y nos purifica. Entonces, hasta ahora están conmigo, ¿verdad? Hasta ahora están conmigo. Ok. Renacidos, el otro punto es renacidos. Donde dice déjeme ver, donde dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el otro punto que quiero señalar es la palabra renacido. Y esto lo miramos un par de semanas atrás, ¿verdad? De hecho, fui yo el que di ese mensaje, donde hablamos de Juan. Permítame un segundo. Estaba peleando con el agua. En Juan 3, el capítulo 3 del versículo 3, también dice, de cierto os digo, que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, el sacrificio de Jesucristo nos permite, nos rescata, nos purifica y nos hace renacer de nuevo. Amén. Esto no sé si en su Biblia está, pero yo saqué otro punto que para mí fue muy importante cuando leí esta lectura, porque es una realidad en nuestras vidas por la muerte de Jesucristo. Y uno de los puntos que yo quiero señalar es reconciliados. También el sacrificio de Jesucristo nos reconcilia nuevamente, ¿verdad? Nos reconcilia, porque nosotros bajo nuestro pecado estamos alejados de Dios, ¿verdad? Estamos muertos, estamos condenados. Pero el sacrificio de Jesucristo nos reconcilia. Y vamos a Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5:10. Creo que es algo muy clave que tenemos que recordar, que también el sacrificio de Jesucristo nos hace y nos permite reconciliarnos con Él. Esto es, y dice ahí mismo, vamos a 1 Corintios 5:19, 1 Corintios 5:19, dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Perdón, 2 Corintios, dije primera, es 2 Corintios 5:19. Nuevamente, Corintios nos vuelve a recordar, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. La palabra reconciliación no está en esa lectura, pero yo lo agregué porque creo que es importante también que nosotros debemos que entender que la muerte y resurrección de Jesucristo nos permite reconciliarnos con Él. Amén. Y el último punto que quiero enfocarme es en la palabra, en el versículo 16, donde dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Para los que nos visitan y no entienden muy bien la palabra santo significa apartados, ¿ok? La palabra santo significa apartados con un propósito, ¿no? Así que cuando escuchen la palabra santo en la Biblia es apartados por un propósito, ¿no? O separados por un propósito. No santo de que soy sin manchas, vivo mi vida sin pecado, sin mancha, no. Vamos a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Romanos 6:22, y no sé si fue uno de los versículos claves que nos dio el hermano Raúl la otra vez. Dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Iglesia, esto es lo primordial que nosotros debemos de entender. Nosotros podemos ser redimidos una vez, podemos ser salvos una vez. La santificación es algo que nosotros debemos de hacer a diario. Es un proceso que nosotros debemos de hacer a diario. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Primero de Pedro, eso algunos no sabemos de memoria, ¿verdad? Pero dice, real sacerdocio, nación santa. Sabemos que si la santificación fuera una sola vez, no existieran las iglesias, no existiera la relación con Dios fuera nada más temporal. Pero como nosotros necesitamos santificarnos todos los días, es algo que nosotros debemos de vivir todos los días. Amén. ¿A qué resume todo esto? ¿A qué resume?
lo más importante que nosotros debemos de entender aquí, una de las cosas que me habló a mí, me habló personalmente, lo dijo el hermano Tony hoy. Estudiamos en el devocional de todo me es lícito, ¿no? Pero más no todo me conviene. Primera de Corintios 10, creo, Primera de Corintios 10. eh, todo está a mi alcance, ¿no? Todo está a mi alcance. 10:23. Gracias, hermano. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué significa eso? Todo está a mi alcance, ¿no? Todo está a mi alcance. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no todo nos conviene. Dice Primera de Corintios 6:20. Y quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos esto. Cuando estuve haciendo mi estudio, estuve buscando muchos comentarios, muchos comentaristas de lo que decían de esto. Y hay predicadores, hay iglesias que no le gusta decir la palabra comprado porque dice que de Jesucristo no nos está rescatando, no le está pagando al diablo. Muchas están diciendo que, pues solo porque no voy a la iglesia o solo porque no me congrego no significa que Jesucristo ya le pertenezco al diablo y Jesucristo me compró de las manos del diablo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes, dice, ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente, yo tengo el acceso de todo, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero si nosotros entendemos que nosotros hemos sido comprados, ¿qué pasa cuando usted compra algo? ¿Qué pasa cuando usted compra algo? Es de usted, le pertenece a usted, ¿verdad? Yo a veces digo, si nosotros tuviéramos una etiqueta, no diría hecho en México, hecho en Guatemala, hecho aquí, diría hecho por Dios, redimido o pagado por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros viviéramos nuestra vida así, tal vez pensaríamos diferente, ¿no? En hacer las cosas. Nuevamente, la Biblia es clara cuando dice que estábamos muertos por medio del pecado, ¿verdad? Si estamos muertos por medio del pecado, Jesucristo tuvo que hacer algo para podernos rescatar, para podernos salvar. Y esa fue solamente por medio de su sangre. Amén. Dice, perdón, vamos a ver. Juan, vámonos a Juan 8:29. Creo que lo apunté mal, dígame si es este. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es 8:29? Puede ser 5:29, creo. Perdón. Déjeme ver, perdón, permítame. Ahorita se los busco. Perdón, Juan 1:29, ahí está. Juan 1:29, ya lo encontré, hermano, gracias. Juan 1:29. Y está hablando de Juan, ¿verdad? Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos comprados, hermano. La Biblia así nos los enseña.
Muchos dicen, no, pues que yo no le pertenezco al diablo. La Biblia es clara, dice, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Palabra de Dios. Debemos de entender esto como una base básica. Nosotros, el hermano habló de la fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, la fe solo nos puede llegar a nosotros como regalo, como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchos de qué hablar cuando se viene el sacrificio. Podemos hablar 1 hora, 2 horas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de lo que es el sacrificio. Pero vamos a abrir Hechos 9:28 y con esto es lo que quiero resumir el sacrificio, ¿verdad? Pero hay mucho de qué hablar, hay mucho significado de lo que es la sangre cuando se viene al sacrificio. En el Antiguo Testamento se daban las ofrendas por mis pecados y tenía que haber derramación de sangre. Para yo poderme limpiar de mis pecados, en el Antiguo Testamento yo tenía que dar el becerro o el animalito más limpio, sin mancha, que no estuviera enfermo, nada, y tenía que ofrecerlo como ofrenda a Jehová. Y la sangre de esa ofrenda limpiaba mis pecados. Por eso la Biblia aquí se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque como Cordero fue ofrecido como ofrenda y tuvo que derramar su sangre para perdón de mis pecados. ¿Ven? Hechos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿No es? Ahorita se los corrijo, perdón. La verdad, hermanos, que hice bastantes cambios. Me acordaba del hermano Raúl cuando prepara sus estudios. Anoche no podía dormir y me arrodillé. Hebreos 9:28, perdón. No sé por qué escribí Hechos. Está cerca. ¿Me entienden? Hebreos 9:28. Lo bueno es que yo siempre que cambio algo, dejo lo original y lo pongo en otro documento, pero dejo lo original, ¿no? El cambio. Y menos mal que fue solo que lo escribí. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y espero que no me haya tomado mucho tiempo, quería ser breve porque sé que hoy es el Día del Padre, pero la idea, hermanos, es nosotros no podemos vivir nuestra vida ignorando el pecado. El mundo, Spurgeon dijo una vez, y tal vez el hermano Raúl lo conoce, Charles Spurgeon dijo una vez, la razón por que la iglesia tiene muy poca influencia en el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Nosotros hemos permitido en las iglesias que el pecado venga por la puerta y por no incomodar, para que el hermano no se nos sienta, para que el hermano no se vaya de la iglesia, queremos acomodar las escrituras y decir, no, es que sí, la Biblia dice esto y la Biblia te condena, pero yo no estoy de acuerdo, es la Biblia, es lo que dice la Biblia. Si nosotros en realidad somos verdaderamente cristianos, debemos estar de acuerdo 100% en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y lo dijo después John MacArthur, dijo en una ocasión, Jesucristo tuvo que ser tratado como si Él hubiera vivido nuestras vidas para que nosotros pudiéramos vivir como Él. Amén.
¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que en realidad nosotros nos sentamos y recapacitamos en las cosas que nosotros hemos hecho y tal vez lo hemos dejado a un lado y decir, bueno, mi relación con Dios es de esta manera y yo sé que tal vez dije una mentira o dije esto, dije lo otro, pero no es importante, ¿verdad? No es importante, yo sigo mi relación con Dios, Dios me perdona. Recuerden en Jueces, el capítulo 10, pues lo estábamos estudiando un miércoles, Jueces capítulo 10, habla de que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, pecó en contra de Dios, ¿verdad? Pecó en contra de Dios, adoró a dioses, a otros dioses, adoraba a dioses que daban sacrificio a los niños, prostitución, de todo un poco. Y cuando estuvieron ya que no podían más, oprimidos, ¿verdad?, por el enemigo, clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? En Jueces 10, si ustedes lo recuerdan, en Jueces 10 Dios le dijo, yo les dije que esto iba a pasar. Ustedes no hicieron caso. Ahora quieren rescate. Clámenle a esos dioses. Clámenle a los dioses que ustedes han estado adorando. Y el pueblo de Israel pidió que Dios los salvara por lo menos ese día. ¿Verdad? Por lo menos, así oprimido estaba el pueblo de Israel por el pecado, por lo que habían hecho. Pero ¿qué dijo Jehová? Les dijo, creo que fue la primera vez que en la Biblia se ha registrado donde Jehová se niega a rescatar a su pueblo. Jueces 10. Pero ¿por qué Dios se negó? ¿Por qué? Porque no se trata de solo yo seguir pecando y cuando yo no aguanto más, clamar a Dios y Dios me va a perdonar. Si leen la historia, sigue la lectura diciendo, después que Jehová le dio esa respuesta al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, dice, dejó de hacer lo malo, dejó de adorar a los dioses, y Dios, ¿qué hizo Dios? Tuvo compasión de ellos, Dios sintió, estos son mis hijos, me los están oprimiendo, y Dios fue al rescate. ¿Qué me dice eso? Que no hay perdón sin el arrepentimiento. El que le diga otra cosa le está mintiendo. Si usted en realidad está arrepentido y quiere perdón por sus pecados, no puede hacerlo y seguir pecando. Dios no puede bendecir a alguien que está en el pecado. Amén. Hay dos caminos, el camino del bien y del mal. Si usted está en el camino del mal, Dios no puede ir al camino del mal y bendecirlo ahí. Usted tiene que ir al camino del bien para que Dios lo pueda bendecir. Entonces toma una acción de mí. Tiene que haber una acción de mi parte. Yo no puedo decir, Dios perdóname por esto y mañana sigo igual. Una vez escuché, y fue en mi familia, hace muchos años atrás, cuando vivía en Nicaragua, tomadera y todo. Y no importa porque el domingo voy y me confieso. El domingo voy y me confieso, ¿verdad? Y a veces pensamos que eso es lo que toma. Pero si nosotros en realidad queremos ser seguidores de Jesucristo, nosotros debemos de tener en cuenta de que yo me tengo que arrepentir, y arrepentirme significa apartarme del pecado. Amén. En Lucas 14:28 dice, el que no siga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No solamente dice el que no sigue su cruz, dice el que no sigue su cruz, el que no levanta su cruz y me sigue diariamente, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Qué significa entonces cuando nosotros miramos a la cruz? ¿Cuál es el significado entonces cuando nosotros miramos a la cruz? A veces la cruz la adornamos, a veces la cruz la llevamos en el cuello. Pero ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa? En aquellos tiempos era la muerte más vergonzosa que existía. ¿Sí o no? La muerte en la cruz era lo más vergonzoso, el criminal, pero el máximo criminal que podía existir en la historia,
lo crucificaban. A veces hasta besamos la cruz. Pero ¿qué significa en realidad la cruz para ustedes? Para mí, es necesario que cuando nosotros miremos a la cruz de ahora en adelante, pensemos, Jesucristo derramó su sangre por mis pecados, por los míos, ¿verdad? Por los hermanos también, ¿verdad? Pero más por lo mío, porque mi cambio tiene que empezar por mí primero. Amén. Quiero regresar a un versículo que leímos anteriormente antes de terminar. Y quiero regresar a Santiago 4:17, donde dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué hemos aprendido del pecado? Yo sé que no lo hemos aprendido, tal vez lo estamos repasando, ¿no? Nosotros sabemos muy bien lo que significa el pecado, pero es importante a veces repasarlo, por si acaso se nos ha olvidado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Usted cree que caminar con Dios es bueno? ¿Usted cree que su vida con Dios estaría mejor? No me lo respondan, ¿no? Una pregunta personal. ¿Usted cree que el aceptar a Dios en su vida es buena? ¿Usted cree que bautizarse es bueno? Si su respuesta es sí, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pero si su respuesta es sí y no quiere hacerlo, está en pecado. ¿A dónde nos lleva el pecado nuevamente? A la muerte. La salvación no se pierde, ¿verdad? Sabemos que si usted es salvo, significa que ya cumplió esos requisitos, ¿no? Que fue nacido de nuevo, que fue rescatado, fue redimido y está siendo santificado todos los días, ¿verdad? Pero mi pregunta va un poquito más allá de lo que yo debo de hacer para tener una comunión con Cristo, ¿verdad? Cuando yo estaba joven yo decía esto, y tal vez me relaciona con alguno de los jóvenes. Me acuerdo que mi pastor, estaba bien joven, mi pastor me presionaba y me decía, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Y cuándo te vas a bautizar? Porque yo acepté a Dios públicamente, fui al frente, acepté a Cristo y todo el mundo, ok, ¿ahora qué sigue? El bautismo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo le dije, como me dijo mi hijo una vez, o como dicen algunos de los jóvenes, lo voy a hacer cuando esté listo, o cuando me dejen de presionar. Mi hijo me dijo una vez eso, lo voy a hacer cuando esté listo. Y hay un conflicto en eso, ¿verdad? Hay un conflicto, porque el mundo nunca te va a preparar para las cosas de Dios. Para que tú estés listo para hacer algo para Dios, tiene que estar en el Espíritu. Entonces nunca vas a estar listo, nunca vas a estar listo. Porque lo que yo quería decir para estar listo era simplemente que me dejaran de presionar. Es lo que yo quería. Yo le decía al pastor, es que cuando yo esté listo, yo le voy a decir cuándo. ¿Y sabe cuándo lo hice? Exactamente cuando él me dejó de presionar. ¿Pero qué cambió? Nada. Estaba igual que como cuando yo le decía hasta que esté listo. Y mi hijo nunca me dijo, me presionan, ¿no? Pero yo le digo a mi hijo, si tú lo miras como presión, no lo mires así, míralo como amor. Nosotros los padres te queremos mostrar amor diciéndote, nunca lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? No importa la edad. Siempre vamos a tener ese consejo, esto es lo que deberías de hacer, o esto dice la palabra de Dios. Así que jóvenes, yo se los he dicho a la clase de mis jóvenes, nunca vas a estar listo. Las cosas de Dios no se hacen porque tú estás listo, las cosas de Dios se hacen por fe, por obediencia, por disciplina. Yo cuando me llevaban a la iglesia, yo era bien rebelde, hermano, yo era bien rebelde, se lo voy a decir así. Como dicen en Nicaragua, le voy a decir la verdura, o sea, le voy a decir la verdad. Yo era bien rebelde, a mí no me gustaba que me dijeran las cosas, que me dijeran, tienes que hacer esto, yo tenía que hacer lo contrario.
Pero me di cuenta que siendo obediente y venir a la iglesia, la palabra de Dios nunca salió vacía, ¿verdad? Las cosas de Dios no se hacen porque usted está listo. Si usted le pregunta a un pastor, si usted le pregunta al hermano Tony, si usted le pregunta a Raúl, a los que han dado un tema, a los que han tenido que exponer, ¿se han sentido listos? No, porque no se trata de yo, son cosas del Espíritu y solamente lo vamos a entender cuando recibamos ese don. Así que jóvenes, viene el bautismo, nunca van a estar listos, nunca lo van a estar. Se trata de dar un paso de fe, se trata de ser obediente, eso es todo, eso es todo. Amén. Así que quiero que reflejamos en esto, hermanos. Quiero que reflejamos en lo que significa el derramamiento de Cristo por mis pecados. No ignoremos el pecado, no ignoremos el pecado, no engañemos a nadie ni a nosotros mismos diciendo, Dios es amor, Dios es todo amor y te va a perdonar todo. Y sí, Dios es amor, y sí nos va a perdonar todo, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a arrepentirnos, no a seguir haciéndolo.